lo que el gobierno lamentablemente quiere hacer, va a hacer y se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional para hacer. Esta es la desafortunada realidad. Esta gente del gobierno se ha entregado de pies y manos a las élites nacionales y a las élites internacionales. Lo ha hecho Moreno porque ellos le cubren su corrupción, esa que nosotros no conocimos, sino hasta después de que este señor, de que este traidor asumió el gobierno. Recién conocimos esto. Seguramente los servicios de inteligencia norteamericana sí lo sabían antes y le dijeron: queremos que te atengas a lo que el gobierno de Estados Unidos y las élites del Ecuador quieren, y entonces te vamos a cubrir tus sinvergüencerías, tu corrupción, tu corruptela. Así es que es lamentable que esa sea la condición en la que vivimos, en la que vivimos a nuestro país ahora, el gobierno que tenemos ahora. Y quiero entonces comenzar a decirles lo que creo que debía hacerse. Esto lo hemos conversado, no es una idea personal, lo hemos conversado con los compañeros del buró, lo hemos conversado con los compañeros de la bancada, a quien quiero desde aquí felicitar a todos ellos, Franklin, que está en la dirección provincial de Pichincha, y a todos los compañeros y a todas las compañeras, que son 30, que han tenido una actitud firme para mantener la posición al lado de nuestro pueblo y arriesgarse a todo el nivel de persecución que el gobierno tiene contra todos nosotros y contra ellos en particular, que están desde el Ecuador aguantando esa persecución. Cada vez que dicen algo, les sale una nueva cosa. El otro día yo me conecté con Manaví, ese día me llegó una nueva información de un nuevo examen de Contraloría. Cada vez que abrimos la boca nos caen encima. Ni modo, tenemos que seguirlo haciendo. Pues estas reflexiones que voy a decirles en este momento, en la primera parte de la intervención, son las que creemos que el gobierno debería de adoptar. Y después les voy a decir las que lamentablemente el gobierno está adoptando, y no es porque se le ocurre cada momento, no, sino porque ya se comprometió. Así se comprometieron las élites del Ecuador, y Moreno, que es un títere de esas élites, se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional, que los tiene ahora ahorcados, y le dice: no me cumples eso, no te doy el financiamiento que te ofrecí. Sin ese financiamiento el país se va simplemente a la ruina económica. No son unos pocos, todo el Ecuador se arruinaría, porque incluso colapsaría la dolarización. ¿Cuáles son entonces estas medidas que junto con la bancada hemos conversado? Para hacerlo muy sencillo, desde el punto de vista general, lo que en una situación dramática como la que vivimos por la pandemia del COVID debía hacerse es utilizar todos los medios disponibles. Esta es la primera idea, todos los medios disponibles para atender la salud, la vida, la alimentación y las necesidades básicas de la población ecuatoriana. Esto es lo que debe hacerse. Esta es una situación, digamos, como de guerra económica, es una situación de catástrofe nacional y mundial, y por tanto lo que hay que hacer es eso, todos los recursos, olvidarnos de otras cosas que no son fundamentales, todos los recursos dedicados a eso, a la vida de la gente. ¿Y cómo podríamos llamarlo? Digamos, ¿cómo podríamos dividir este pensamiento general de poner todos los recursos en beneficio de la vida de la gente? Es, por un lado, en los ingresos, ¿qué deberíamos de hacer? Y por otro lado, ¿cómo debíamos de gastar esos recursos o usar esos recursos? Desde el punto de vista de los ingresos, hay cómo hacerlo. En primer lugar, podrían y deberían de reducirse gastos no indispensables del presupuesto del Estado. Sí, hay cómo hacerlo. No en salarios, por supuesto, no, sino en gastos que no son indispensables para el funcionamiento del Estado, en bienes y servicios, en una serie de actividades que no son fundamentales, y lo cual podría ahorrar, según los cálculos de algunos compañeros que están allá, aproximadamente 2.600 millones de dólares. Pero insisto, no en reducción de personal, que eso es gravísimo desde todo punto de vista, ni en inversión fundamental, especialmente en inversión en salud y en educación, que esa debería de mantenerse. En segundo lugar, suspender el pago de 4.000 millones de dólares de la deuda externa. Ustedes se acuerdan que este bandido del ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció que iba a pagar 320 millones de dólares en marzo.
No pagó 320 millones, ha pagado más de 1.000 billones de dólares de la deuda en marzo, más de 1.000 millones. Y una de esas, por una tontísima apuesta que hicieron, porque en las finanzas internacionales se dedican a estas cosas. Andrés Arauz, un compañero que es un experto en temas financieros internacionales, les ha descubierto. Ellos hicieron una tontísima apuesta. Apostaron que la deuda del Ecuador se iba a mantener alta, o sea, que se iba a mantener respetable en el mercado mundial, cuando solicitaron un crédito en el 2018. Y apostaron con el Goldman Sachs de que se iba a mantener alta y que si no se mantenía alta, ellos pagarían. Pues han tenido que pagar 700 millones de dólares adicionales porque no les funcionó la apuesta. Porque la deuda del Ecuador se depreció en el mercado internacional y entonces han tenido que pagar esa apuesta. Han apostado. Eso es una apuesta como en un casino. Y ellos lo hicieron y ahora han tenido que pagar esa deuda. Entonces, no estamos hablando solamente de que están pagando la deuda en lo que dicen, sino que están pagando muchísimo más. Planteamos entonces la suspensión de ese pago, la prohibición y por supuesto la renegociación. Luego la suspensión de la salida de divisas. Se pueden adoptar medidas para evitar que sigan saliendo divisas. Lo han reconocido los funcionarios del gobierno. Siguen saliendo divisas del país y no hay control. Peor ahora que han eliminado el impuesto a la salida de divisas, que era justamente un control adecuado, una regulación que nosotros adoptamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana para que tuviéramos más control de nuestras divisas. Evitar las importaciones de bienes no esenciales. No lo han hecho. Siguen entrando cualquier tipo de productos que no son esenciales. En emergencia no puede pasar eso. Es como que yo tengo una emergencia en mi casa, me quedé sin empleo y le digo a mis hijos, no importa, vayan nomás al cine todos los días, gasten nomás la plata que no tenemos. En una emergencia, no, lo siento, chicos, no hay cine por ahora, no hay golosinas por ahora, no hay nuevos regalos por ahora. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, no se puede seguir importando bienes no esenciales en la economía que finalmente se han comido los más de 12.000 millones de dólares de nueva deuda que asumió el gobierno de Moreno en los dos primeros años, básicamente. Más de 12.000 millones. Toda esa plata se han ido de importaciones que no son necesarias y siguen yéndose. ¿Qué más? En respecto a los ingresos, aplicar un impuesto a los grandes patrimonios, especialmente a la gente que tiene recursos en paraísos fiscales. No es cualquier cantidad de plata, son más de 20.000 millones de dólares y algunos estiman que son 30.000 millones de dólares que están son patrimonios de ecuatorianos en el exterior. Son recursos que están vagando en el exterior, pero son recursos que se hicieron en el Ecuador. Debía de hacerse un impuesto especial a esos patrimonios a efectos de que esto ayude a financiar los recursos que necesitamos para el país y exigir la devolución de los aproximadamente 8.000 millones de dólares que perdonaron, primero en remisión tributaria, digamos, en perdón, en reducción de deuda tributaria, y por otro lado, ustedes se acordarán que más de 20.000 empresas falsificaron facturas para defraudar al fisco. Ahí se fueron como 3.000 millones de dólares más. A esos bandidos que les perdonaron el año pasado esas deudas, deberían de pedirle por lo menos que 1.000 millones devuelvan y con eso podríamos tener perfectamente financiadas las necesidades. ¿Y a dónde deben ir los recursos? Es la segunda pregunta que se hace. Primero, un equipamiento total del Sistema Nacional de Salud, que lo han desbaratado. Ustedes conocen lo que hizo este gobierno en 3 años, en 2 años, desde el 2017 hasta el 2019, redujeron la inversión en salud de 300 y pico de millones de dólares a 100 millones de dólares. O sea, todo lo contrario de lo que debía hacer un gobierno. Aumentar la inversión. No estoy hablando de los salarios, la inversión, que son cosas nuevas, nuevas maquinarias, nuevos equipos, nuevas instalaciones, etcétera, que debían hacer, no lo hicieron. Pues debe dedicarse a eso, adquirir y aplicar pruebas de diagnóstico para aplicarlas gratuitamente, comprar e instalar respiradores, unidades de cuidados intensivos, contratar personal y dotar de insumos de protección a ellos. A eso es a donde debe dedicarse los recursos primeramente. Pero también es necesario pedir apoyo. Yo he hablado con el canciller cubano, el presidente Correa también ha hablado con autoridades de algunos países hermanos. Les hemos dicho, hay disposición para llevar al Ecuador con mucho gusto, por supuesto, pero no nos lo piden. Claro, les da vergüenza después de haberlo pateado vergonzosamente a todos los médicos cubanos que estaban en el Ecuador a fines del año 2019, les da vergüenza
llamarlos y decirles, oigan, necesitamos tu apoyo. Pero deberían de olvidarse de eso, de olvidar la vergüenza y hacer lo que tienen que hacer. Pueden perfectamente pedir apoyo a Cuba, a Rusia y a China, y no lo han hecho. Bueno, parece que a China sí, recientemente, para conseguir también apoyo de ellos. Llevar canastas de alimentos y bienes de servicios básicos a la población, llevarlas directamente, entregarles. La gente no tiene plata. La gente ha tenido que dejar de ir a las calles, y si va a las calles no consigue. Los compradores, los vendedores informales, que son una gran mayoría de los ecuatorianos, no consigue recursos. Hay muy pocos recursos en manos de los pequeños emprendedores. Hay muchas dificultades para la comercialización, igual para conseguir también apoyo de ellos. Llevar canastas de alimentos y bienes de servicio. Hay un eco que estoy recibiendo por ahí. Entregarle. La gente no tiene plata. No sé qué pasa, pero hay un eco de lo que yo dije antes. Sigo hablando a ver si no hay problemas en la escucha. Decía que es necesario llevar canastas de alimentos, pero masivamente, y de bienes esenciales a las familias pobres. Pagar el sueldo a los empleados públicos y también entregar los recursos a las alcaldías y prefecturas para que ellas también puedan hacer su trabajo más directamente. Es muy importante en estas situaciones de emergencia el trabajo de las autoridades que están más cercanas, incluso de las juntas parroquiales, de los que están más cercanos, porque ellos pueden hacer el trabajo más directo, conocen más directamente a la persona, son las instituciones públicas de cercanía que se llaman, y por tanto hay que seguirles entregando a tiempo los recursos a ellos. Y a través de la banca pública otorgar créditos blandos a empresas y a pequeños productores para que paguen sus salarios a los trabajadores y para que sigan operando fundamentalmente. Esto desde el punto de vista del uso de los recursos. Y desde el punto de vista de la protección en general a la población, hay que asegurar la estabilidad laboral, todo lo contrario de lo que están haciendo. Hoy día vi la información de que reconocen que en los últimos días ha habido 12.000 personas despedidas y con prácticamente cero de indemnización. Algunos ni siquiera pasan meses y no les pagan. Los trabajadores de Canal 1 están sin pago desde hace algún tiempo y fueron despedidos. Defender la estabilidad de los trabajadores es el momento más importante. O sea, cuando una economía está boyante y a alguien despiden de su trabajo, bueno, va a buscar otro trabajo, la economía está funcionando bien, normalmente se demorará una semana, 2 semanas, un mes en conseguir trabajo y lo va a encontrar. Ahorita la gente lo único que quiere es no perder su trabajo, lo que tiene que hacer el gobierno es proteger la estabilidad laboral. Y en vez de eso, lo que hace es tomar medidas para desproteger a los trabajadores y permitir a la gente que solamente con el pretexto de que hay una situación de fuerza mayor, deje a la persona botada. Esto es criminal lo que está haciendo el gobierno. Lo que tiene que hacer es lo contrario, asegurar que se sigan pagando los salarios y estabilidad. Posponer por 3 meses el pago de los servicios, posponer por 3 meses el pago de las deudas. No lo ha hecho. Le ha dicho a los bancos que cada uno vaya a ver cómo pelea. ¿Cómo va a una persona que tiene un pequeño crédito de $2,000 o de $3,000 ir a negociar con un banco que ni siquiera lo van a atender? Peor, le van a satisfacer su demanda. Y continuar con las medidas, por supuesto, estas medidas de aislamiento. Hay que seguir protegiendo a nuestro pueblo. Si hay alternativas, se decía justamente en el documento de la bancada, que yo estoy prácticamente resumiéndolos a través de esta intervención. Y concluyo solamente diciéndoles que lamentablemente el gobierno firmó una cosa distinta y no se ha desmentido en lo que ha dicho y ha mantenido su palabra con el Fondo Monetario Internacional, que lo va a hacer. ¿Y qué es lo que dice? Los voy a resumir. Es la carta firmada por Richard Martínez, el ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, y Verónica Artola, gerente del Banco Central, en nombre del gobierno, por supuesto, en nombre del presidente Moreno, del traidor Moreno, a la señora Christine Lagarde, el 1 de marzo del año 2019, que dice exactamente todo lo contrario de lo que hay que hacer y todo lo contrario de lo que los ecuatorianos necesitamos. Se los digo muy rápidamente. Primero se, desmienten nuevamente lo que dijo lo que ha dicho el presidente Moreno y sigue repitiendo desde hace un montón de tiempo de que el gobierno de Rafael Correa lo dejó sumamente endeudado. Miren, ellos lo dicen en la primera página, le dicen al Fondo Monetario. El gobierno anterior aumentó la deuda pública del 2008, que era 24%,
al 46% en el año 2018. Ellos mismos se reniegan, porque ellos dijeron que, y están hablando del 2008, que en el 2008 la deuda pública total era 46%. Ellos decían que en el 2017 era 65%. Y ahora están reconociendo incluso que en el 2018, por deuda de ellos mismos, porque en el 2017, quiero decirles, cuando nosotros dejamos el gobierno, la deuda pública era menos del 40%, era como el 36%. Bueno, ellos dicen ahora que en el 2018, después de que ellos se endeudaron, era del 46%. O sea, otra vez cae en la mentira Moreno, en la propia carta al Fondo Monetario, y decirle que no es cierto que en el 2017 la deuda era del 65%, como decían, porque no podría ser que en el 2018 haya rebajado 20%. Bueno, dice que va a disminuir la masa salarial, anuncia y dice, y lo mantiene, que va a reducir los subsidios, que las va a eliminar, que va a reducir los gastos en inversión, que pueda reducir los gastos superfluos del gobierno, está bien que lo haga, pero que va a reducir los gastos en inversión, que eso es fundamental, que va a eliminar el impuesto a la salida de divisas, con lo cual le da un gusto a las empresas para que puedan aumentar sus utilidades, que va a monetizar los activos. Por favor, es terrible cuando la gente utiliza palabras para engañar, para ocultar lo que quiere decir. Debe decir, voy a vender las empresas, no dice, voy a monetizar los activos. O sea, los activos son las empresas o las instituciones públicas, monetizarlos es convertirlos en dinero, o sea, las va a vender. Pero para no decir que va a vender, y que no aparezca eso públicamente, dice que va a monetizar. Que va a prohibir los préstamos internos, se hacen orgullosos. Los préstamos internos de las instituciones del Estado mismo pueden utilizarse recursos para no tener que endeudarse. Pues dice, voy a prohibir eso. ¿Para qué? Para tener que endeudarse con el exterior. Y que van a mejorar la política pública de las tasas de interés para promover el ahorro. ¿Qué significa eso? Deben decirlo, van a aumentar la tasa de interés. Porque eso significa mejorar la política pública de tasas de interés para provocar más ahorro. Significa que van a aumentar la tasa de interés y por tanto van a fregar más todavía a las empresas ecuatorianas, a convertir al Ecuador en un destino preferido de los inversionistas extranjeros. Eso es su preocupación, no el bienestar de los ecuatorianos. Y van a hacer reformas laborales para que haya más disposición de las empresas a contratar a trabajadores. Y además dice que van a flexibilizar, porque, como dijo la filosofía de Moreno, acuérdense cuando hablaba del niño vendedor, del monito el guayaquileño vendedor de Coca-Cola, que a ese monito no le interesa la estabilidad laboral. El monito quiere libertad, prefiere la libertad a la estabilidad. Y por tanto, entonces hay que darle recursos a los monitos para que compren una Coca-Cola y la vendan.